Es inaceptable que se utilice la causa palestina como excusa para propagar el odio contra los judíos. Esto es lo que ha dicho, entre otras cosas, nuestro invitado. Bienvenido, Nacho Martín Blanco, a Radio Sefarad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Nacho Martín Blanco es diputado del PP por Barcelona en el Congreso de la Nación, en el Congreso de los Diputados, y el autor de un artículo, Nacho, que como ha comentado la Federación de Comunidades Judías de España en sus redes sociales, es un bálsamo, ¿no?, en estos días de lucha contra el antisemitismo y la demonización de Israel. Hemos elegido uno de las citas, pero hay muchas. ¿Por qué decides escribir este artículo, Nacho? Pues la verdad es que llevaba semanas asistiendo a plenos en el Congreso de los Diputados con intervenciones, a mi juicio, inadmisibles por ciertos diputados, tanto de la izquierda como de partidos separatistas, en este caso sobre todo de Esquerra Republicana y de Bildu, no de los demás partidos separatistas, pero sí de Podemos y Sumar, que me parecen absolutamente infectos. Es olvidar lo que fue el Holocausto, olvidar lo que fue la Shoah, olvidar lo que fue la tragedia del pueblo judío, que es en definitiva la tragedia de la humanidad. Es cuando lo que digo de Primo Levi, que dice que es cuando la humanidad toca fondo en términos de barbarie, pues en efecto eso fue el Holocausto. Y a mí me parece inadmisible que haya diputados de partidos de izquierdas o nacionalistas que comparen el sufrimiento del pueblo judío, lo que hicieron los nazis con el pueblo judío, con la respuesta que está dando Israel a las ofensivas terroristas de Hamas. A mí me parece muy legítimo cuestionar la política de un Estado, la política de un gobierno, como se puede cuestionar la política del gobierno de España, la política de España como Estado, se puede cuestionar la política, no faltaba más, de Israel como Estado. Pero lo que no me parece legítimo, bajo ningún concepto, es establecer paralelismos entre lo que hicieron los nazis con el pueblo judío y la respuesta de Israel a los ataques terroristas de Hamas. Eso me parece intolerable y lo estamos viendo, se está banalizando el antisemitismo y se está normalizando un discurso de odio contra los judíos que me parece muy preocupante, muy inquietante en nuestro país, la verdad. También denuncias en tu artículo que se llama Contra el antisemitismo. Denuncias esa instrumentalización del odio a Israel o la supuesta solidaridad con la causa palestina para, bueno, pues emitir mensajes de odio absolutamente antisemitas, ¿no? Efectivamente, yo he leído y he visto discursos del rabino Jonathan Sachs, por quien tengo una especial predilección intelectual, y él siempre establecía pues, una secuencia en lo que ha sido el antisemitismo a lo largo de la historia, y primero habla del antisemitismo por razones de otra índole, razones religiosas, razones étnicas, pero está claro que hoy el antisemitismo se verbaliza, se articula, socapa de un discurso contra la política del Estado de Israel. E insisto, se puede criticar la política del Estado de Israel, pero lo que no se puede hacer es utilizar elementos del antisemitismo clásico para cuestionar la política de Israel de hoy. Y lo que no es razonable, lo que no es de recibo, es que políticos de un Estado democrático como España, en este caso del Congreso de los Diputados, utilicen esos argumentos absolutamente repugnantes contra los judíos, contra el pueblo de Israel, para sus veleidades de corte ideológico o sus filias y fobias estrictamente basadas en criterios o en prejuicios que a mi modo de ver hacen daño al debate público y embrutecen sobremanera el diálogo en términos racionales, que es lo que yo pido en el Congreso de los Diputados en general para todos los temas, también para la cuestión árabe-israelí o para el conflicto entre Israel y el grupo terrorista de Hamas. Sí, parece además, no sé si estás de acuerdo, que muchas veces el tema de atacar Israel, bueno, pues se sirve como una especie de cortina de humo para no hablar de otros temas o que la ciudadanía esté pendiente de los palestinos o de la causa palestina y no de otros problemas que tiene nuestra sociedad, ¿no?
Efectivamente, yo creo que eso tienes mucha razón en lo que dice Raquel, porque la cuestión, es evidente que la cuestión del conflicto que hay entre el mundo radical islamista y la misma existencia del Estado de Israel es un conflicto que nos concierne a todos, como se dice hoy, nos interpela a todos, pero no creo que deba ser objeto de un debate tan frívolo como tiene lugar en el Congreso de los Diputados muchas veces. Es una cuestión demasiado compleja, demasiado alambicada como para ventilarla con discursos tan sencillos, tan simplones como el que hacía el otro día la exministra, perdón, Ione Belarra, o el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que lo que hacen básicamente es frivolizar, banalizar el antisemitismo, banalizar el sufrimiento del pueblo judío para, como tú bien dices, evitar hablar de otras cuestiones también importantes en el debate público español. Ujú. Obviamente esta cuestión es una cuestión menor, es una cuestión que a muchos nos afecta. A mí me da especial pena ver que en el Congreso de los Diputados se han normalizado ese tipo de discursos. Se han normalizado porque ya prácticamente nadie que no sean diputados del centro derecha se rasga las vestiduras, se llevan las manos a la cabeza con discursos así. Sale un diputado de Esquerra Republicana o de Sumar o de Podemos o de Bildu a hacer un discurso de odio antisemita, de odio de judeofobia manifiesta bueno, y salvo los diputados del centro derecha, fundamentalmente los diputados del Partido Popular, casi nadie se lleva las manos a la cabeza. A mí eso me preocupa enormemente. ¿Por qué crees que se da esta deriva de cierta izquierda española en ese sentido? Bueno, yo creo que principalmente por un profundo desconocimiento de la historia, una profunda falta de sensibilidad para con el sufrimiento del pueblo judío, un antisemitismo latente que se manifiesta, esas muestras de odio, esa semilla del odio de la que hablaba Primo Levi en uno de los pasajes que yo he utilizado para mi artículo, que está precisamente, preside el memorial de los judíos en Florencia, pues yo creo que esa semilla del odio está, por desgracia, latente en Europa, está latente en el mundo y los judíos tradicionalmente pues han sido un pueblo muy circunspecto, muy dado a la introspección, muy dado a dedicarse a cuestiones importantes de fe, de culto, en definitiva también de desarrollo intelectual y cultural del pueblo y de los individuos judíos y sin embargo pues han aguantado con un estoicismo, a mi juicio, digno de mejor causa, una profunda deriva en las últimas décadas de antisemitismo vergonzante, seguramente no tan explícito como el que yo estoy denunciando en este artículo en el Congreso de los Diputados, pero esto por desgracia se ha ido enquistando, se ha ido normalizando en una cierta izquierda en España y en toda Europa y a mí me preocupa enormemente porque no debiera ser un discurso. Hoy hemos visto en otros periodos de la historia en los que, digamos, el discursos extremosos de izquierdas o de derechas han perseguido a los judíos, pero parece que ahora la izquierda se ha quedado enquistada en ese discurso de judeofobia y a una parte importante de la izquierda española le cuesta salir de ese discurso. Y yo creo que hay que denunciarlo, no hay que Ujú. minimizar estos ataques judeófobos y hay que plantar cara, hay que poner pie en pared y decir hasta aquí podíamos llegar, basta ya de antisemitismo. Además, no sé qué asusta más, Nacho, si esta demonización de Israel se utiliza, como decíamos antes, para ocultar otros temas o para ganarse a la opinión pública, o realmente ese odio está profundamente arraigado en en algunos miembros del mundo político español, ¿no? O las dos cosas. Seguramente sean las dos cosas, Raquel, pero a mí me preocupa especialmente que ese desprecio, ese odio, insisto, supuestamente disimulado, socapa de una aversión al Estado de Israel, a la política de Netanyahu, me parece que hunde sus raíces en un antisemitismo secular que se manifiesta en este tipo de manifestaciones, como hemos visto. Yo he paseado por ciudades europeas, por la mía, por ejemplo, Barcelona, pero también en Madrid o incluso en Londres, y he visto manifestaciones con una absoluta normalidad de judeofobia, de antisemitismo, que a mí me parece que denotan
un fenómeno, obviamente no mayoritario, es evidente que no mayoritario, pero sí un fenómeno sumamente preocupante. Y yo creo que es fundamental que asumamos nuestro deber moral de recordar lo que fue el antisemitismo, lo que fue el Holocausto. Obviamente, yo estoy convencido de que esto no va a volver a ocurrir, estoy convencido, pero cuidado con creernos que está conjurado el fantasma de la judeofobia en Europa, porque lejos de estarlo, vemos manifestaciones de este tipo a diario, de forma normalizada, en medios de comunicación, en la clase política. Oye, yo, que vivo en Barcelona, lo digo en el artículo, siempre me ha llamado mucho la atención y cuando paseo con mis hijos por el barrio, ver la sinagoga próxima, más o menos cerca de mi casa, a una sinagoga que está operativa, me parece increíble que a estas alturas, en pleno 2025, tenga que estar protegida por agentes de los Mossos d'Esquadra. Me parece una cosa intolerable. Y eso es resultado precisamente de la amenaza constante que padece el Estado de Israel desde su misma creación en 1948 por potencias circundantes, como pueden ser Irán, Pakistán o la propia amenaza de Hamas en Gaza, que creo que es una cosa, bueno, pues me parece propio de una sociedad cerrada el que tengan que estar las sinagogas de Barcelona, de Madrid, de París o de Londres siempre protegidas por la policía. Me parece intolerable, me indigna que mis conciudadanos judíos no puedan practicar, no puedan ejercer su culto con absoluta normalidad como lo hacemos los católicos u otras confesiones. Además, tú has estado muy activo para mostrar tu solidaridad con los judíos de Barcelona, de Cataluña. Sabemos que has participado en ceremonias de Yom HaShoah. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer la clase política bueno, para luchar, para conocer, ¿no? Porque una manera de luchar contra el odio es conocer al odiado, ¿no? Al no comprendido. Bueno, desde luego yo creo que es una responsabilidad, es una obligación de los políticos que aspiramos a una convivencia sana y a un debate público racional, el hacer pedagogía entre bueno, nuestras respectivas parroquias políticas o partidarias, empezando por tu propia casa. Yo a mis hijos les enseño desde siempre que los judíos y los cristianos formamos parte de una misma tradición cultural, que nuestra tradición está absolutamente fundamentada en el credo judío y, por tanto, compartimos una base doctrinal y también una base cultural que creo que es una unidad emocional, una unidad sentimental, una unidad histórica que debemos poner de manifiesto los políticos que tenemos un sentido de la responsabilidad y también un sentido de lo que ha sido nuestro país, de lo que ha sido Sefarad, de lo que ha sido la tradición cultural española, que está, insisto, absolutamente anegada de referentes culturales judíos. Yo recuerdo uno de mis poetas de cabecera, catalanes en este caso, Espriu, Salvador Espriu. Él escribió precisamente grandes cantos a Sefarad. Su obra poética está muy fundamentada en el amor a Sefarad y el recuerdo nostálgico que el pueblo judío guarda de su paso por España. Y por eso yo creo que es, como patriota, además, como ciudadano español, creo que es una obligación moral el explicar la importancia que han tenido los judíos para la historia de España. Y además de eso, el recordar que el pueblo judío, que la tradición judía, que la cultura hebrea es una parte fundamental de nuestro acervo cultural y de nuestro presente, de nuestra realidad. Si no lo entendemos así, estaremos haciendo un flaco favor a la verdad, un flaco favor a la realidad y sobre todo estaremos poniendo en riesgo la propia cultura occidental. Es que me parece que defender la causa judía hoy es defender la civilización occidental, es defender la libertad y es defender, en definitiva, los derechos humanos. Eso sí es defender los derechos humanos y no algunos discursos trasnochados que oigo con una insensibilidad tremenda hacia las víctimas judías de la situación que lleva produciéndose desde el 7 de octubre del año 2023 en Israel. A mí me parece que hay una profunda insensibilidad en una parte sustancial de la izquierda española que, gracias a Dios, no es mayoritaria en la política española, pero que debemos denunciarlo. Ese es nuestro deber moral.
Ujú. Aparte de la denuncia que tú has realizado muy claramente en este artículo que publica el periódico, ¿qué se puede hacer desde el Parlamento, desde el Congreso de los Diputados? ¿Qué se debería hacer, Nacho? ¿Y qué deberíamos hacer los judíos, a lo mejor también, en tu opinión, bueno, para comunicarnos, para hacernos entender mejor? Eh, es un doble camino, ¿te parece? Sin duda, estoy convencido de que es un doble camino, de que el diálogo, la comunicación es siempre importante y vivimos en una era en la que la comunicación se ha democratizado y todo el mundo puede decir la suya y por tanto me parece importante que haya un compromiso de la comunidad judía, un compromiso de todos y cada uno de vosotros en explicar lo que significa pues la tradición judía, la existencia del Estado de Israel, cuán importante fue la creación del Estado de Israel para Occidente, para Europa, para los propios judíos después de siglos de persecución. Eso es una cosa fundamental. Pero creo sinceramente que tenemos los políticos, insisto, con un sentido de la responsabilidad, con un sentido de España, con un sentido de lo que es la democracia, los derechos humanos y la libertad, tenemos una mayor responsabilidad en todo esto, por así decirlo, si se me permite la expresión, Raquel, porque en toda esta ecuación somos quienes tenemos más capacidad de llegar al gran público. Y los judíos al final sois una comunidad valiente, fuerte, pertinaz, pero una Pequeñita. comunidad relativamente pequeña. Y entonces, bueno, yo creo que debemos ser capaces también de invitaros a participar más del debate público. Está claro que hay figuras relevantes en lo intelectual, en lo económico, en lo deportivo, en lo cultural, de origen judío y eso yo creo que también hay que reconocer que hay una convivencia excelente en España en términos generales. Eso es una cosa que hay que dejar sentada. Pero es verdad que cuando los buenos callan ante el discurso de los antisemitas, ante el discurso de los judeófobos, ante el discurso en definitiva del odio que se vierte contra el Estado de Israel, pues yo creo que estaríamos dejándoos de la mano de Dios en el peor de los sentidos y me parece que no nos lo podemos permitir. Por eso, sí, os animo a todos a decir la vuestra, que decimos en Cataluña, a dir la vostra, pero sin olvidar la responsabilidad que tenemos como sociedad los españoles, judíos, católicos, agnósticos, ateos, musulmanes, me da exactamente igual, en el reconocimiento de esa profunda injusticia histórica que ha sido pues, la Shoah, toda la tragedia que ha padecido a lo largo de su historia el pueblo judío, lo que fue el Holocausto y sobre todo el no permitir bajo ningún concepto que se banalice el antisemitismo de ayer y el de hoy. Porque a mí me preocupa hoy especialmente esas muestras de antisemitismo, esa semilla del odio que da como resultado pues ese tipo de discursos e incluso algunos actos de sabotaje, de boicot a negocios judíos, que es muy minoritario, Raquel, estoy convencido de que convendrás conmigo que es muy minoritario, pero que se han visto en determinados contextos en los últimos tiempos en Europa. A mí me parece que eso es muy preocupante. Y por Sí. tanto, enseñemos historia, hagamos pedagogía y no nos escondamos. No nos escondamos Ujú. porque yo creo que una parte de la izquierda ha conseguido una hegemonía cultural tan grande que hace que mucha gente se esconda en el debate público. Y yo creo que lo que debemos hacer los que tengamos ese aplomo es no escondernos bajo ningún concepto en uno de los elementos centrales de lo que es hoy la defensa de los derechos humanos, que es precisamente la defensa de la causa judía y la defensa de la libertad de los judíos para vivir en paz y para poder practicar su culto y ser ellos mismos sin que nadie les amenace, sin que nadie les coarte su libertad y sobre todo que puedan vivir con absoluta normalidad en mi país, que es España, que es tu país, que es el país de todos nosotros y que no podemos permitirnos que eso ocurra. Y por tanto el compromiso de mi grupo parlamentario, el compromiso del Partido Popular, por supuesto lo tenéis para todas las iniciativas parlamentarias que puedan ir en esa dirección para poner pie en pared y frenar esos discursos de odio que estamos oyendo últimamente en el Congreso de los Diputados, pero obviamente también os invitamos a vosotros a que tengáis ese papel de impulso, porque sois mejor conocedores, por supuesto, de toda la tradición y de todo
la cuestión judía sois vosotros quienes la domináis y os proponemos, por supuesto, que os animéis a ser siempre muy activos en el debate público en España. Ujú. Has dicho, en tu artículo dices, no más silencio en Sefarad, hay que hablar. ¿Tú crees que es una pregunta a lo mejor un tanto personal, ¿no? Sabemos que los políticos, aparte del debate encendido, más o menos educado, luego, claro, os veis en el Congreso, habláis. ¿Tú crees que Yone Belarra y Gabriel Rufián u otras personas que han hecho declaraciones horribles o han banalizado la SOA, son receptivas, podrían ser receptivas a un mensaje em, de, bueno, de ver la otra cara de la verdad, de responder con datos a esas denuncias muchas veces bastardas que hacen, o hay un porcentaje impermeable ya de la clase política y también de la sociedad española. Me preocupa, Raquel, que haya una impermeabilidad a la razón en una parte importante de la izquierda española. Hay, además, no solo una impermeabilidad a la razón, sino que muchas veces el razonamiento les ofende. Porque yo creo que están tan convencidos de sus prejuicios, de sus odios atávicos, que sacarles de ellos les hace cortocircuitar. Pero sinceramente creo que esos discursos son minoritarios en la sociedad española y lo importante es que la sociedad española es una sociedad que tiene perfectamente asumida su dimensión hebraica, su dimensión judía y tiene perfectamente asumida, vaya, no hace falta que te lo explique a ti, Raquel, tiene perfectamente asumida esa interrelación entre los judíos, entre Israel y España, y por tanto valora en general la sociedad española muy positivamente la aportación judía a nuestro progreso, a nuestro desarrollo. Por tanto, yo no creo que haya que tener demasiadas esperanzas en que Ione Belarra y en menor medida Gabriel Rufián vayan a ser receptivos a ese discurso, porque por desgracia, insisto, hay una resistencia a la razón muy considerable en una parte importante de la izquierda española. Lamento decirlo, pero es que he llegado a esa conclusión y la hegemonía cultural que la izquierda consigue imponer muchas veces ha sido por incomparecencia de la gente de bien en el sentido, digamos, razonable de la palabra, la gente que quiere respetar, oye, cada uno con sus ideas. Hay gente, ni que decir tiene Raquel, que hay gente de izquierdas, proporcionalmente tanta gente de izquierdas razonable como gente de derechas. Yo no entro en ese tipo de debates. Lo que sí digo es que una parte sustancial de la política de izquierdas española se ha abonado a ese discurso manifiestamente antisemita, lo que decía el rabino Jonathan Sachs, que hoy se manifiesta con una animadversión furibunda al Estado de Israel. Porque esto no proviene del gobierno de Netanyahu. Yo ya llevo años oyendo ese tipo de discurso y la actual política de Netanyahu, insisto, es susceptible de crítica, no faltaba más, pero no puede serlo bajo ningún concepto con los prejuicios habituales que se han utilizado contra el Estado de Israel bueno, desde la fundación misma del Estado de Israel. Es que parece que aquí algunos olviden que la propia existencia del Estado de Israel está amenazada constantemente por Irán, está amenazada constantemente por Pakistán, que Israel es un Estado pequeñito que vive bajo la amenaza constante de sus vecinos. Me parece de una insensibilidad tremenda el silencio de aquellos que callan ante discursos como el de Ione Belarra o Gabriel Rufián. Por tanto, sin esperar demasiado de quienes hacen esos discursos, sí espero mucho de la sociedad española siempre y, por tanto, creo que hay que hacer mucha pedagogía en ese sentido. Pues tu boca en los cielos, como decimos en Sefarad. Te agradecemos muchísimo ese artículo, ese bálsamo del que hablaba la Federación de Comunidades Judías de España en sus redes sociales y también que nos hayas concedido esta entrevista. Muchas gracias Gracias a vosotros, Raquel. Sinceramente. y aquí a ti, aquí estamos para lo que necesites. Muchas gracias, Nacho Gracias, Martín Raquel. Blanco. Hasta luego. Buenas tardes.